una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender es clave. La clave me escucha. Bien, y ya estamos con nuestros siguientes entrevistados de este día jueves 4 de julio. Vamos a hablar de escenarios hídricos. Tenemos una desigualdad hídrica importantísima en nuestro país, para nadie yo creo que es noticia eso, y tenemos lugares donde hay escasez hídrica preocupante. Se ha hecho un estudio muy interesante y se ha publicado Transición hídrica, el futuro del agua en Chile, que propone, y yo se los decía al comienzo del programa, una nueva manera o un nuevo modelo de gestionar el agua y de poder tomar acciones concretas y medidas concretas y soluciones para reducir esta brecha hídrica que existe en nuestro país. Ulrike Broschek es el líder de Escenarios Hídricos 2030, ha estado detrás de este proyecto. ¿Cómo estás, Ulrike? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Y también está con nosotros Andrés Peche, que es gerente de sustentabilidad y nuevos negocios de Fundación Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. ¿Y tú? Hábleme un poquito de estos escenarios hídricos 2030. ¿Cuándo empiezan? Bueno, de Fundación Chile se piensa muchísimo en nuestros recursos naturales y de qué manera también darle como 2.0, 3.0. Pero ¿cuándo empieza a ser el tema de la escasez hídrica y esta brecha hídrica un tema para ustedes en la Fundación? Mira, hace unos 3 años atrás que nosotros empezamos a ver varios indicadores de distintos estudios y reportes que se estaban lanzando ante las Naciones Unidas a nivel internacional y en Chile sobre el tema de la escasez de agua y la falta de disponibilidad futura, ¿ya? Y todos los efectos del cambio climático. Y ahí fue que realmente nosotros empezamos a trabajar en este proyecto, inspirados un poco por algunas experiencias anteriores que habíamos tenido en un ejercicio similar sobre energía. Okay. Que había dado muy buenos frutos para insumos, digamos, para lo que fue la política energética. Sí, yo estuve ahí metida en alguna primera parte de esa campaña. ¿Cuál es el diagnóstico, el primer diagnóstico que uno puede hacer respecto a el escenario hídrico que tenemos en Chile hoy día? Mira, lo que hemos visto es que el diagnóstico es que llevamos una tendencia ya de unos 15 años con una falta de agua importante, donde han disminuido las precipitaciones de agua lluvia y también de nieve. Por otro lado, el aumento de temperatura del cambio climático ha generado el retroceso de glaciares que se han ido derritiendo y por lo tanto todo lo que es disponibilidad física de agua ha ido bajando y se proyecta que eso va a continuar. Y por otro lado ha pasado también que el desarrollo de distintas actividades productivas que hoy día usan mucha agua, como la minería, la agricultura, la actividad forestal, se han ido desarrollando ya y han ido creciendo por el desarrollo país, digamos, y eso ha ido de la mano con el aumento en el uso del agua. Entonces hay dos factores que causan hoy día una escasez porque el agua finalmente es limitada. Claro. Y Andrés, ahí uno pensaría, bueno, el uso de la tecnología, un poco todo lo que estamos viendo en el día a día y que avanza muy rápido, debería ser como una respuesta en estos sectores que tú estabas mencionando, Ulrike, que utilizan muchísima agua. Minería, por ejemplo, sin ir más lejos. Claro, o sea, uno podría pensar eso así como otras respuestas. ¿Cuál es la tentación y el riesgo? Es que uno cree que hay una bala de plata, ¿cierto? Que esto se soluciona solo, por ejemplo, con el cambio de código de agua o solo con embalses o solo con desalación. Que ha sido un poco la discusión pública. Exacto. Solo. Entonces nosotros, la motivación de este trabajo que mencionaba Uli hace 3 años es que nosotros vimos que había una conversación bastante empantanada y una suerte de guerra de trincheras en donde no se movilizaba nada. Entonces dijimos ahí quizás nosotros podemos proveer una mesa que pueda tener una mirada un poquito más integral. Entonces, volviendo a tu pregunta, nosotros creemos que más que una solución tecnológica o una solución regulatoria, más bien son 4 ejes de soluciones. Okay. La primera es el tema de la institucionalidad y la gestión del agua al centro. Lo segundo, otro eje, todo lo que tiene que ver con eficiencia. Ahí hay mucha tecnología, por cierto, y otras cosas más. En minería, en agricultura y en industria, y también en las casas. Lo segundo tiene que ver con la conservación de ecosistemas hídricos como una fuente de agua. No como una cosa para, que digamos, la conservación como algo para inmovilizar y no tocar, sino entender que la tierra nos da estos servicios ecosistémicos y que tenemos que conservarlos y jugar, y digamos, no ir en contra de la naturaleza, sino que ir con ella en los sistemas que se han diseñado por miles de millones de años de una forma mucho más eficiente y efectiva que lo que nosotros podríamos hacer. Entonces, conservación. Y el cuarto, nuevas fuentes de agua como podrían ser desalación o embalses y otras cosas, pero entendidas en un contexto de portfolio de soluciones y estando muy conscientes también de las externalidades negativas que ellas tienen para poder manejarlas
compensarlas, etcétera. Sí, Entonces, tiene externalidades negativas no menores. todo O sea, la tiene, desalinización, por ejemplo. sin más. tiene también, Sí. y no es que estemos en contra de la desalinización, sino que decimos dos cosas. La primera es que quizás hay muchas cosas que se pueden hacer antes que desalar, que son más económicas desde el punto de vista económico y que tienen beneficios ambientales y sociales. Y lo segundo es que hay que mirar el conjunto. No es una solución, sino el conjunto. Claro, y ahí aparece una propuesta nueva y que es como lo bien novedoso, digamos, de este escenario hídrico 2030, que tiene que ver con esta colaboración que se hace con todas las partes interesadas, ¿no? Habla un poquito de eso. Sí, hoy día han sido durante 30 meses de trabajo bien intenso, el compromiso y la colaboración por parte de más de 50 instituciones, desde ministerios, departamentos del Estado, desde el mundo de los sectores productivos, los gremios que los han, digamos, representado a las empresas, y también ONGs y el mundo académico, que nos ha ido guiando en todo lo metodológico, en los análisis técnicos, y todo ese conjunto, digamos, de actores son con quienes hemos llegado a esta propuesta de transición hídrica con estos 4 ejes. Y los actores, ¿por qué antes no se sentaban en la mesa? ¿Porque no había un facilitador como usted? ¿O porque estaba tan entrampada la discusión? ¿O uno ve en los medios como que igual Mira, sigue un poquito la... Lo que pasa es que cuando la discusión es una discusión regulatoria, esto lo vemos no solo en agua, sino que hay una discusión, entonces es una discusión donde la gente entra muy defensiva a esa discusión, por lo tanto es muy difícil tener discusiones constructivas, porque de forma natural hay mucha gente que defiende intereses que pueden ser válidos, o sea, son válidos de hecho. Claro. Entonces se produce esta guerra de trinchera, cada uno ancla sus posiciones y ahí es muy difícil moverlo, porque estás discutiendo una cosa regulatoria. Sin embargo, cuando tú sales de la discusión regulatoria y sientas a la mesa estos distintos intereses y tienes una mirada más técnica o más desanclada de eso, se produce una mayor confianza y tú te das cuenta que hay muchos puntos en común de estas partes. Finalmente puedes terminar hablando de regulación, pero entra a esa conversación, a esa sala, desde otra puerta. Y eso hace que llegues a ese momento de discutir sobre la regulación probablemente con un capital social que ya has construido, frágil, pero que al menos se ha construido, pero también desde cosas más, de discusiones más específicas. ¿Cómo hago para poder reutilizar agua, ¿cierto? ¿Cuál es la traba regulatoria que tengo para eso? En vez de grandes marcos regulatorios es muy difícil hablar digamos, en temas regulatorios generales, porque te va a llevar a la inmovilidad. Claro, y cada sector tiene sus necesidades. Claro, entonces nosotros convocamos a esta empresa porque la fundación tiene ciertos atributos. Somos independientes más que neutrales, sí, porque igual tensionamos, pero no tenemos intereses creados en ninguno de los sectores. Entonces eso te permite poder poner una mesa en donde la gente llega con más confianza a conversar. Bueno, igual es duro el trabajo, o sea, sí, el proceso de poner de acuerdo a toda esta gente es duro. O sea, no es, 3 años se demoraron en... Sí, pues hay mucho conflicto y hay que ponerse de acuerdo en cómo se redacte, qué se pone y el título de la cuestión. Entonces, y esos son procesos muy duros de negociación y de tensiones, pero que finalmente... Y esto, aparte del diagnóstico, ¿no es cierto? Que uno puede entender que hay diagnóstico, en estos puntos que mencionaba Andrés, vamos abriendo algunos. Cuéntame un poquito, Ulrike, en la práctica, ¿cómo se debería desarrollar esta nueva política? Mira, la idea es que estamos proponiendo que primero se necesita un liderazgo, ¿ya? Alguna institucionalidad que tome este tema para poder generar una política hídrica que trascienda a los diferentes gobiernos con metas muy claras, ¿ya? ¿Ese liderazgo debiera venir de un ministerio que ya existe? ¿Debiera ser una nueva autoridad? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Debiese ser una autoridad con rango ministerial para poder coordinar adecuadamente entre los ministerios. Hoy día un estudio del Banco Mundial señala que son más de 40 las instituciones que tienen que ver con la gestión del recurso. Por lo tanto, hay mucha descoordinación entre estas instituciones. También hay poco enfoque en los esfuerzos y en los recursos. Y entonces se requiere primero una coordinación ya a nivel nacional, y para eso se requiere también un liderazgo, o sea, alguien que pueda generar esta mirada completa del problema, porque hoy día cada una de estas instituciones está viendo una parte, pero no tienes la institución que vea el conjunto, para entender también cuál es el problema completo para poder de alguna manera resolverlo. Entonces, eso es lo primero, y ahí después hay varias propuestas que tienen que ver con cómo somos capaces de efectivamente hoy día, por ejemplo, poner incentivos para hacer un uso más sustentable del agua desde los sectores productivos.
También cómo podemos conservar hoy día las fuentes de agua naturales que tenemos. Hoy día de todas las napas subterráneas, que son nuestras principales reservas de agua y que están bajo el suelo, están disminuyendo en sus niveles debido a que se extrae más agua de la que se infiltra en estos sistemas. Entonces, las reservas están bajando. Bueno, ¿cómo hacemos para recuperar eso? Y ahí surgen alternativas como, por ejemplo, mirar todo el agua lluvia que cae sobre el territorio y cómo somos capaces de infiltrar esa agua a través del suelo y que llegue a estas reservas que son reservas naturales. ¿Eso se puede provocar? ¿Eso se puede hacer? Eso se puede hacer y hay distintas técnicas para promover que el agua cuando cae en la lluvia se pueda ir infiltrando a través de los lechos de los ríos, por ejemplo. Pero si los ríos hoy día están pavimentados o están con canales, con cemento, esa agua ya no, el suelo no es capaz de drenarlo, ¿cierto? Entonces, la idea es que se pueden hacer muchas acciones para conservar estas fuentes de agua. Y ahí es donde necesitamos trabajar y generar bastante capacidad, bastante conocimiento y por lo tanto enfocar los esfuerzos porque la tarea no es fácil, el problema se ve que va a ser importante. Y es severo y yo creo que llevamos harto tiempo hablando de la escasez hídrica, más allá de la desigualdad que tenemos en términos hídricos. También uno piensa en la brecha hídrica entre el norte y el sur de nuestro país. La verdad es que es muy potente, pero pareciera que como que estamos inmovilizados porque también no es... A ver, y lo voy a decir derechamente, los temas país son los temas que ocurren en Santiago, cuando hay una movilización, cuando hay protestas, pero la gente que está en el norte con problemas extremos de agua y que lleva muchos años ya en esto, aparece de vez en cuando y no es noticia finalmente. Bueno, efectivamente, o sea, estamos inmovilizados y es como, esto en fondo es una, de alguna manera, es como una familia, lo decía un agricultor de la Concagua, ¿cierto? Somos una familia que estaba acostumbrado a vivir con un cierto sueldo, que eran las lluvias, y de repente esas lluvias bajaron a la mitad y hemos estado comiéndonos los ahorros, ¿cierto? La herencia de la bisabuela, que son las aguas subterráneas y también los glaciares. Entonces, pero en algún momento eso se va a empezar a sentir y ya se está sintiendo. Entonces, ayer salía la encuesta de la SNA de los agricultores, donde salía que la principal preocupación que tienen ellos hoy día, la primera, es el acceso a agua. Entonces, de alguna manera, la baja de oferta por cambio climático que mencionaba Ulrike hace un rato está poniendo al descubierto estos problemas. Ahora, cuando tú vas a la fuente de los problemas, te das cuenta que el 44% tiene que ver con problemas de gestión de agua. Y el 12% con baja de oferta y más el 5% por temas de... El 17% en base a tiene que ver con el cambio climático. O sea, hoy día podríamos atacar la gestión. Entonces tú puedes hacer mucho. Lo que está pasando es que esto está dejando al descubierto esta realidad, y no solo en el norte, ojo, que en el sur también, porque también se están produciendo cambios. Por lo tanto, yo creo que esto, lamentablemente el ser humano funciona ante la crisis quizás, pero lo que decimos nosotros es que nos tenemos que anticipar. En ese libro básicamente hay dos cosas. Uno, hay una proyección del escenario tendencial de qué pasa si seguimos haciendo las cosas igual que ahora, que es bastante negro el panorama. Dramático. Pero también dice qué pasa si arreglamos ciertas cosas, y ahí hay un panorama que es optimista, y nosotros en el fondo estamos haciendo esto porque tenemos una visión optimista, creemos que el problema se puede arreglar y queremos señalizar a la política pública y a la acción privada para que se construya ese escenario, y luego proponemos una serie de medidas, 220 medidas, y luego aplicamos una idea de portafolio de esas soluciones en 6 cuencas seleccionadas. Entonces, efectivamente hay un inmovilismo, y eso fue lo que nosotros nos motivó a hacer esto, y esperamos que entendamos bien que estamos en una emergencia. ¿Cuánto de la COP debiera tener el ojo puesto en este tema hídrico, por muchísimo, ejemplo? Porque hemos hablado harto de porque el cambio climático o la emergencia climática, para no decir más cambio climático, y la crisis climática se expresa de manera casi violenta en el agua. Claro. Este es el síntoma. Pero yo he escuchado que hemos hablado solo de la matriz energética. Y es que a nivel mundial hemos estado hablando sobre mitigación de cambio climático, ¿cierto? Cómo reducimos los gases de efecto invernadero. Pero en Chile el efecto tiene que ver con, digamos, nos impacta a nosotros y somos una víctima, digamos, por decirlo de alguna manera, del cambio climático a través del agua. Claro. Y ahí empezamos a hablar del concepto de adaptación, o sea, cómo nosotros somos capaces de seguir desarrollándonos a pesar de que Chile va a ser uno de los países
más afectados por cambio climático. De hecho, se prevé al año 2040 que va a ser el único país latinoamericano que va a tener una escasez hídrica que va a ser extremadamente alta. No te creo. ¿El único país latinoamericano? El único país latinoamericano. ¿Eso por la posición geográfica o por, Sí. o por la minería? Tiene que ver con la posición geográfica, que en Chile, digamos, van a reducirse las lluvias y ya lo estamos notando y ya viene eso pasando hace 15 años. Lo que pasa es que no hemos sido de alguna manera capaces de medirlo adecuadamente porque nuevamente no estamos gestionando el agua de manera adecuada, de manera coordinada, entonces faltan recursos, faltan esfuerzos orientados a poder medir incluso lo que viene ocurriendo y ahora cada vez lo vamos a ver más sintomático. Y ahí el conocimiento es fundamental, me imagino, para generar, por ejemplo, que el mismo ejemplo que tú estabas hablando, las napas subterráneas, un poco como la actividad de la agricultura, ¿no? Probablemente venimos arrastrando algunos procesos que vienen de muy atrás y que en el fondo están acostumbrados y es lo más fácil. Y hay como cierta inercia, ¿no? Hay que meterle innovación y eso se hace también a través de educación. Sí, lo primero es información. Tener información. No tenemos buena información, por ejemplo, de todas las redes subterráneas y las napas, etcétera. Y lo segundo, evidentemente, cultura, educación, también tecnología y también regulación y política de Estado adecuada, porque siempre nosotros decimos que estos problemas de sustentabilidad son problemas de coordinación. En particular, el agua es un sector tremendamente difícil de coordinar. Si tú lo comparas con energía, mucho más. En energía hay un... Mucho más difícil de coordinar. Claro, mucho más difícil de coordinar, mucho más difícil de coordinar. Y en la coordinación ayudan muchas cosas, ¿cierto? Ayuda a la información, ayuda a estas iniciativas donde se construye capital social, pero finalmente la política de Estado y la regulación es la manera más efectiva de coordinar. ¿Y por qué resalto esta palabra? Porque no vemos nosotros la regulación como una cosa coercitiva, ¿cierto? Que queremos poner una regla y tener un carabinero escondido detrás de un árbol para que te saque el parte en 72 kilómetros por hora en zona 70, sino es una forma efectiva de coordinar. Y ese es el rol fundamental del Estado, de manera también de dar certeza a las personas que van a estar invirtiendo y también dar seguridad y un marco de cómo se prioriza el agua cuando hay escasez y una serie de cuestiones, ¿cierto? Ulrike hablaba un poco de la institucionalidad. No estamos diciendo que se haga un ministerio del agua, pero sí quizás que algún ministerio se haga cargo del problema. Que se haga cargo del problema. Sí. ¿Te fijas o no? Tenemos un problema de coordinación colosal dentro del Estado, o sea, público-público y también público-privado y también entre privados. También hay un problema de coordinación. Y esto es más allá del gobierno, del Estado en general. Estado, absolutamente. ¿Esto ya lo leyeron en el gobierno? Sí, lo hemos estado estamos canuteando ahora. Sí. En eso estamos. ¿Y les contestaron algo? Sí. Hay mucho interés. Sí. Ya. Ojalá alguien lo tome. Ya, o sea, es interesante, porque además tenemos gobiernos súper cortitos, entonces también ese es un problema. Es un problemazo, claro, un problemazo. Piensa tú que solo este trabajo ya lleva 3 años, que es casi un gobierno, imagínate. Pero bueno, ahí yo creo que también la Fundación Chile tiene un rol, porque nosotros, si bien no somos públicos, tenemos una misión pública, que es aportar a que el país sea mejor, básicamente, y sí nuestros equipos trascienden los cambios políticos. Entonces ahí yo creo que podemos ayudar también a poder ser como un puente entre los distintos ciclos políticos. Y a seguir insistiendo. Oye, se nos acabó el tiempo. La gente que quiera encontrar más información sobre este informe, ¿hay algo en internet donde se pueda buscar? Sí, todo el trabajo está y se puede descargar desde el sitio web de escenarioshídricos.cl. Escenarioshídricos.cl. Ahí están todos los documentos. Y si entran a la Fundación Chile también nos dejan en entrar. también, fch.cl también se van a encontrar con el documento. Sí, y que usen la información, que nos pidan más información, porque esto lo que queremos nosotros es que la gente lo tome como un punto de partida, lo use para sus decisiones, lo mejore, lo critique y así avanzar. Sí. Oye, los felicito. Muchas gracias, Ulrike y Andrés, por venir a contarnos. Gracias a ustedes. Vamos a estar a ti. pendientes a ver qué es lo que pasa, a ver si que nos ponen la autoridad por lo menos. Vamos a ver. Oye, gracias. Nosotros nos vamos a la música. Sí, escuchamos una canción y seguimos aquí en Emprender.